acerca de lo que miramos el domingo pasado. ¿De la gracia? De la gracia, que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, y hablamos un poco de la escatología, ¿verdad? Que dijimos la palabra escatología en el griego significa enseñanza de los últimos tiempos. Y también estuvimos viendo el evento después del tiempo de la gracia. ¿Qué va a pasar después cuando termine el tiempo de la gracia? El arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a tener un pequeño repaso de estos temas, ¿verdad? Que son muy importantes y necesarios para cada uno de nosotros. Vamos a leer en 2 de Pedro 3:9, antes de esto. Y dijimos, el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se menciona que es el tiempo de la ley. El tiempo de la ley llega hasta que Jesucristo nació, ¿verdad? O murió en la cruz del Calvario. Cuando esto sucede, empieza el tiempo de la gracia. En el momento, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús obra para nuestro bien, empieza el tiempo de la gracia. Quiere decir que ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y este tiempo de la gracia se termina momentos antes de que Jesús venga por su iglesia. Muy bien, dice en el verso 9, 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Muy bien, tenemos aquí una serie de eventos. En el verso 9 empieza hablando, ¿verdad? No es que Dios haya olvidado que Jesús venga por los suyos. Dijimos, ¿verdad?, que hay muchísimas personas ahora mismo burlándose de la palabra de Dios, burlándose de estos eventos que encontramos en la Escritura. Pero Dios nos habla y nos dice, ¿verdad?, cuál es el motivo por lo que Jesús no ha venido. Y dice, ¿verdad?, estuvimos viendo el domingo pasado, al final del verso 9 dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El motivo que Jesús no ha venido hasta ahora, dijimos, ¿verdad?, es por cada uno de los que estamos aquí. Porque no quiere que nos perdamos, porque quiere, ¿verdad?, que aquellos que no han aceptado a Jesucristo lo hagan. Porque una vez terminándose el tiempo de la gracia, ¿verdad?, empieza el evento de la gran tribulación, que son 7 años. Vamos a estar meditando acerca de esto. Y empieza a hablar un poco en el verso 10, que dice, ¿verdad?, el día del Señor. El día del Señor está en la gran tribulación, no está en el tiempo de la gracia. No va a pasar en nuestros días, en los días de la iglesia, ¿verdad?, sino dice, ¿verdad?, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y los eventos que van a ver, los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Muy bien. Este fin de leer esta escritura no es asustarnos, no es meter temor, sino el fin, ¿verdad?, es que podamos recapacitar y decir: necesito de Dios ahora. Porque el tiempo de la gracia está acabando, el tiempo de la oportunidad está terminando, y Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso en gran manera. Y empieza a decirnos en el verso 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Al meditar en esto, hermanos, decir, bueno,
Dios dice, ¿verdad?, que todo esto va a ser deshecho, la tierra será quemada y todo se fundirá, todo lo que hay en la tierra. Y dice, ¿verdad?, ¿qué pensamos al leer esta escritura? Si Dios nos advierte acerca de las cosas que han de suceder, dice, ¿verdad?, ¿cómo no vivimos de una manera que agrada a Dios? ¿Cómo no vivimos de una manera, verdad, que es la que Dios busca de nosotros, sabiendo que estas cosas han de suceder? Pero en este punto tan importante, ¿verdad?, viene a resaltar a nuestras vidas la fe. Hay muchísimas personas que dicen tener fe, pero estuvimos meditando hace algunos domingos, ¿verdad? Hay fe genuina y hay fe fingida también. Hay un tipo de fe que no sirve para absolutamente nada en nuestras vidas. Y desgraciadamente ese tipo de fe que no sirve en nuestras vidas es el tipo de fe que la mayor parte de la humanidad tiene o cree tener. Una fe que dice, ¿verdad? Dijimos, la mayoría de la gente dice creer en Dios. Tal vez aquí, si dijéramos cuántos creen en Dios, todos levantarían sus manos diciendo creen en Dios. Pero la Escritura dice que aún los demonios creen. Quiere decir, ¿y ellos van a ser salvos? No van a ser salvos. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que hay personas que dicen creer, pero no van a ser salvos. Porque no tienen una fe genuina. Porque en realidad no creen en Dios, como Dios dice en su palabra. Y hay una fe, ¿verdad?, genuina, una fe sincera, que es aquella, ¿verdad?, que dice, yo creo en Dios y porque creo en Dios, obedezco a Dios, sirvo a Dios, busco de Dios constantemente. Ahora podemos analizar qué tipo de fe es la que tenemos. Hay una escritura que nos habla acerca de la fe muerta o la fe vana, la fe que no sirve para nada. Ese tipo de fe es aquella que dice, ¿verdad? Si usted está en este tipo de fe, pues necesita poner mucha atención porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, para hablar muchos temas porque estamos muy cerca de la venida de Jesús. Por eso tenemos que ir, como se dice, ¿verdad?, siempre al grano, diciendo, si tienes el tipo de fe, pero que no obra en tu vida, es una fe que no te está sirviendo y no te va a servir y no vas a ser salvo. Así dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Aquella persona que dice yo creo en Dios, pero no obras conforme a la voluntad de Dios, es una fe que no sirve. Es una fe vana y una fe muerta. La fe genuina, ¿cuál es? Es aquella que dice yo creo en Dios, entonces por eso vivo de una manera digna. Por eso vivo conforme a lo que Dios quiera. Por eso voy dejando cada día, voy renovando mi vida, voy viviendo en santidad, quitando todo lo que estorba de mi vida. Es un proceso estando aquí en la tierra, que vamos avanzando y vamos quitando todo aquello que nos estorba. Entonces, usted medite si tiene este tipo de fe que no obra, entonces está viviendo con una fe muerta. Y el día que Jesús venga por los suyos, desgraciadamente todo este tipo de personas se quedarán. Pero la fe genuina, aquella que busca de Dios, aquella que trata de agradar a Dios con su vida, estos, ¿verdad?, serán arrebatados, dice la Escritura. Muy bien, cuando hablamos de la gracia de este tiempo que está por terminarse, y hablamos del arrebatamiento el domingo pasado, el evento donde Jesús viene y se lleva a todos aquellos que han creído en Jesucristo, verdaderamente. No los que dicen creer en Jesús. Hubo hombres en la Biblia que decían creer en Jesús, pero no era la verdad. Por ejemplo, Judas era uno de los hombres, ¿verdad? Hemos hablado acerca de este personaje, uno de los 12 discípulos. Este hombre, Jesús mandó a predicar a los 12 y entre ellos iba Judas. Ahí hay una relación de todos los que fueron y iba Judas también, el traidor. Y él fue y predicó la palabra de Dios. Dice que Dios le dio potestad de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, resucitar muertos, y entre ellos iba Judas también. Y dice la Escritura que vinieron los 12, quiere decir que también venía Judas. Vinieron los 12 y le dijeron, ¿verdad, Señor? Estaban maravillados, le decían, ¿sabes qué, maestro? Aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo, ¿verdad? No se maravillen de que los demonios nos sujetan. No se contenten porque levantan enfermos o levantan muertos. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Judas estaba sumamente contento diciendo, mira todo lo que puedo hacer. Y fue salvo. No fue salvo. Él se perdió. Nunca creyó en Jesús verdaderamente.
Judas era uno de los hombres, ¿verdad?, que estaba en la tesorería de este grupo de nuestro Señor Jesús para sus gastos, y dice que la Biblia que él sustraía, robaba de las ofrendas o de este dinero a nuestro Señor. Este era Judas. Un hombre, ¿verdad?, que era un artista. Yo creo que si Televisa lo pudiera tener, iba a hacerse millonario, bueno, más millonario todavía. Era un hombre tan bueno para actuar que estuvo trabajando 3 años con Jesús y 3 años con sus discípulos, o más bien los discípulos del Señor Jesús. Y cuando llegó el momento que Jesús iba a morir, iba a ser entregado, Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Estaban los 12 ahí. ¿Para dónde se hacían? Y todos empezaron a decir, maestro seré yo. Maestro seré yo. Jesús dijo, ¿verdad? El que moje el pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y Judas estaba ahí, haciendo en el platito. ¿Qué quería decir que él era? Pero era tan buen actor, la gente le creía a él, que cuando los discípulos vieron esto, y Jesús les dijo, ¿sabes qué? Mira, Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto ya. Y dice que Judas se levantó y se fue. Pues los 11 discípulos que estaban allá, no podían saber que era Judas. ¿Qué más quería si Jesús le dijo, el que mete el pan en mi plato, ese es? Porque él parecía ser un discípulo del Señor, pero no era. Hay personas que parecen ser hijos de Dios, pero no son. Hay personas que dicen ser cristianos, pero no son. Y la palabra de Dios nos dice, ¿cómo saber si son hijos de Dios o no? Jesús dice, ¿verdad? Pues es muy sencillo. Analicen su vida, por sus frutos los van a conocer. El árbol, dice, se conoce por sus frutos. Un creyente siempre va a tener frutos en su vida. Y uno que dice ser creyente y no tiene frutos, es que el amor de Dios no está en él. Entonces podemos partir de ahí, ¿verdad? Para saber si tenemos esta fe verdadera, si somos hijos de Dios. Muy bien, hermanos. Jesús viene por los suyos, dice en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitan primero. El tiempo de la gracia se termina. El día que termina el tiempo de la gracia, momentos después viene el arrebatamiento de la iglesia. Jesús viene, no viene a la tierra, sino en las nubes, es suspendido, y dice que se sonará la trompeta, ¿verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos, todos los que quedaron sin morir, los creyentes, van a ser transformados y arrebatados para estar con Él. Los muertos resucitan primero en Cristo, después los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados. Este se llama el rapto de la iglesia. Y después del rapto de la iglesia, Jesús se lleva a los suyos al reino de los cielos, y aquí en la tierra empieza la gran tribulación. Este es el evento que muchas personas en Apocalipsis, ¿verdad?, le da pavor leer y dicen, no, yo no quiero leer Apocalipsis porque me agarran los nervios y no puedo dormir por meses. Si no tiene a Cristo, pues debe de asustarse, y bastante. Pero si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, no tiene que asustarse de esto, porque estas cosas no le van a tocar a ningún hijo de Dios. Me ha tocado escuchar a personas que dicen ser creyentes, dicen, tengo miedo de las cosas de Apocalipsis. Entonces no han entendido que Jesús va a venir por lo suyo antes de la tribulación. Lo que estamos pasando ahora, que decía Miguel Rubén, terremotos, tsunamis, muertes, hambre y todo esto, dice la Escritura, principio de dolores es. Es como la mujer embarazada, ¿verdad?, que le empieza a dar dolores, unos dolorcitos leves así, ¿verdad?, contracciones que no se comparan nada con el momento. Yo no sé, pero he escuchado a mi esposa que son 2 o 3 dolores sumamente fuertes cuando van a nacer, y se abre todos los huesos y se mueve todo, ¿verdad?, las caderas y todo. Y es un dolor que gracias a Dios que los hombres no pasan, ¿verdad? ¿Quién sabe si lo soportaría? Pero Dios dice, lo que está pasando hoy en el mundo son como esas contracciones leves que empieza a dar una mujer cuando está en labor de parto. Nada parecido a lo que va a ser en la gran tribulación, que van a ser los dolores de parto, o los dolores fuertes. Así que, hermanos, si estamos asustados, si estamos viendo cómo la gente está confundida, si estamos viendo cómo la gente, ¿verdad?, está atemorizada, no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el momento, ¿verdad?, de la gran tribulación. Dice que los cielos, va a ser un estruendo, el cielo se va a recoger como se hace un pergamino. Imagínese usted el estruendo del cielo, que enrollándose todo, quemándose todo.
Va a ser algo espantoso. Pero gracias a Dios que Dios nos va a librar antes. A todos los que tienen a Jesús en su corazón. Muy bien, pero el asunto que es un poco complicado dar este estudio porque después del rapto de la iglesia van a suceder varias cosas. Aquí en la tierra va a empezar la gran tribulación. Pero ¿qué pasa con la iglesia que sube con Cristo Jesús? Entonces en esta mañana vamos a tratar acerca del tribunal de Cristo. Vamos a tratar lo que va a pasar después del rapto, lo que va a pasar en los cielos. Y vamos a dejar al último lo que va a pasar en la tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, se va a realizar el tribunal de Cristo Jesús. El tribunal de Cristo es un juicio, pero no para salvación. Ahí no va a estar en juego nuestra salvación. Ese juicio va a ser para todos los creyentes que murieron o fueron arrebatados en Cristo Jesús. Y vamos a leer en Apocalipsis 22:12. Último libro y el último capítulo. Dice 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay una escritura que dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios, el galardonador, no es más que aquel cuando en las Olimpiadas o en cualquier evento deportivo o académico, el que entrega los premios, ese es un galardonador, el que galardona a las personas. Y dice la escritura que Dios es galardonador, Dios es el que da los premios a las personas que buscan de Él. Jesús dice, verdad, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Dice, para recompensar a cada uno según sus obras. El juicio del tribunal de Cristo, dijimos, ¿verdad?, no va a ser para condenar o para salvar. Van a evaluar nuestras obras como creyentes, como hijos de Dios. ¿Qué hicimos como hijos de Dios? Y vamos a estar expuestos delante del tribunal de Cristo como una radiografía, ¿verdad?, para ver todo de nosotros y nuestras intenciones. Quiere decir que si yo como creyente hay necesidad en algunos hermanos, por ejemplo, y yo digo, voy a ir a ayudar a este hermano, pero le voy a dar 500 pesos para ayudarle. Esas se llaman obras, buenas obras. Y esa obra va a estar delante del tribunal de Cristo. Y vamos a suponer que ustedes me vean, mira el hermano, pues lleva 500 pesos para aquella persona necesitada. Qué buen hermano es. Pero el día que esté delante del Señor, va a ser revelado todo, las intenciones de mi corazón. Quiere decir que va a ser revelado, va a decir, Señor, mira, aquí estás dándole 500 pesos a esta familia necesitada, pero ¿sabes qué? La intención tuya no era ayudarle, la intención tuya era que la gente te viera y te alabara, por citar un ejemplo. Entonces dice la Escritura, esa obra va a ser quemada, no me va a funcionar, no voy a recibir ningún premio por esa obra. Si yo vengo a limpiar la iglesia y el deseo de limpiar la iglesia es que diga, mira qué bien el hermano, cómo trabaja, delante del Señor yo no tengo ningún premio. Los premios que recibimos son cuando hacemos las cosas, ¿verdad?, de un corazón sincero. Muy bien, vamos a leer en 2 de Corintios, otra escritura. Y vamos a ver en el verso 5, 10. Según de Corintios 5:10. Dice, hermanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno va a comparecer ante el tribunal de Cristo. El juez en ese tribunal es Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó. Es el que va a juzgar nuestras obras, lo que hicimos acá en este cuerpo,
sea bueno o sea malo. Quiere decir, hermanos, que yo no voy a ser juzgado por lo que ustedes hicieron o no. Cada uno personalmente va a pasar ante el tribunal y cada uno va a dar cuentas a Dios, a nuestro Señor Jesús. Y Él dará, ¿verdad?, los premios conforme a lo que hayamos hecho. Hay galardones, hay premios en el reino de los cielos para los hijos de Dios. Pero vamos a suponer, el enemigo es muy astuto y nuestro corazón es engañoso y perverso. Vamos a suponer que yo quiera limpiar acá la iglesia y diga, ¿verdad?, tengo ganas de ir a limpiar la iglesia. Y viene el enemigo, ¿verdad?, y dice, pero ¿por qué vas a ir tú a limpiar la iglesia? Hay tantos hermanos, ¿por qué no van otros hermanos a limpiar? Y yo digo, sí es cierto, mejor que vayan otros a limpiar. El día que esté delante del Señor, no puedo decirle, Señor, yo no lo hice porque hay otros también. Dice Dios, va a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar a un lado a toda la congregación, todos los hermanos estamos, tú y yo solos. Y yo te voy a juzgar a ti por lo que hiciste o lo que no hiciste. A ellos, aparte, los voy a juzgar. Cada uno va a comparecer delante del Señor. No podemos acusar absolutamente a nadie delante del Señor. No podemos presentarnos delante de Dios y decir, es que mis papás vivían de esta manera. Va a decir Dios, mira, vamos a dejar a tus papás a un lado, eres tú y yo te voy a juzgar a ti, no a tus papás. Más adelante juzgaré a tus papás. Es que mi esposo, vamos a dejar a tu esposo a un lado. Yo no servía a Dios porque mi esposo era así, ¿verdad? Va a decir Dios, mira, tu esposo a ratito va a estar delante de mí. Ahorita eres tú y yo. Y esto es lo que tenemos que entender. No podemos vivir nuestra vida excusándonos, ¿verdad?, de lo que queremos hacer y no hacemos. No podemos pasar nuestras vidas culpándonos de decir, no lo hago por esto, no lo hago por mis abuelos, no lo hago por mis padres, no lo hago por mi esposo, no lo hago por mi esposa. Dice Dios, tú y yo, nada más. Después vamos a juzgar a los demás. Así que lo que nos hace ver, hermanos, que un día estaremos delante de Dios y vamos a comparecer ante Él y le vamos a rendir cuentas a Él según lo que hayamos hecho. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo no nos estimula la palabra de Dios a hacer las cosas correctas, a hacer las cosas que nos agradan o que le agradan a nuestro Dios? Una vez decíamos, si alguien quisiera robar un banco, por ejemplo, y llega con todas las intenciones de robar el banco, y va a analizar todo, a qué hora abren, a qué hora cierran, dónde está la gente, cómo se meten allá, todo está analizado. Pero de pronto empieza a ver que hay varias cámaras de vigilancia allá. Y mira que hay 2 o 3 guardias de seguridad. Y dice este hombre, pues no va a ser tan fácil robar aquí, ¿verdad? Para empezar hay guardias y luego hay cámaras que me van a estar vigilando todo el tiempo. Y vamos a suponer que sea una persona, ¿verdad?, que recapacita y dice, no voy a robar, no puedo robar porque estoy vigilado las 24 horas del día. Es lo mismo que pasa con nuestro Dios. Dios está vigilando los buenos y los malos las 24 horas del día. El asunto es, ¿por qué hacemos lo malo aún sabiendo que Dios es un Dios poderoso? Porque una persona que intenta robar un banco y mira, no, ¿sabes qué? Me están viendo, no lo puedo hacer. Se retracta de robar. ¿Y por qué nosotros seguimos pecando aún sabiendo que Dios no necesita camarita de vigilancia para vernos? Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Él está viéndonos aquí, está viendo en China, Japón y en todas partes está nuestro Dios. Entonces la pregunta, ¿por qué pecamos aún sabiendo que Dios es un Dios omnisciente? Si usted se pone a pensar, si este ladrón puede recapacitar y decir, no, porque me van a echar a la cárcel 10, 15 años, 20 años, él teme a un juicio. Pero si nos damos cuenta, ¿verdad?, nosotros no tememos a un juicio. Decimos, pues, pequé y ya. Sí, Dios me está viendo, Dios, yo sé que soy pecador. Hay personas que dicen, Dios sabe que soy pecador. Claro que sabe que somos pecadores. Eso no hay duda, ¿verdad?, que Dios sepa. El asunto es que no creemos que habrá un juicio delante de Dios. Y todos vamos a comparecer allá. En este caso, ¿verdad?, los creyentes van a comparecer no para
salvación, sino para recibir premio. Muy bien. Vamos a leer en 1 Corintios, un poco atrás. 1 Corintios, este es uno de los versos que más nos hablan sobre el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3. Verso 8. 1 Corintios 3, 8. Dice, hermanos, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Vamos a leer solamente hasta ahí. Hablan de 6 elementos, 3 elementos buenos y 3 elementos malos. Y empieza a decir, ¿verdad? Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedra, 3 cosas primeras, 3 elementos. Y los otros 3 dice, madera, heno o hojarasca, 3 cosas que son flamables, que se queman. Entonces dice, ¿verdad? Si vuestras obras son como el oro, o las piedras preciosas, o la plata, van a permanecer delante de Dios. Y vamos a recibir premios delante de Dios. Pero si nuestras obras son como la madera, como el heno, o como la hojarasca, ¿verdad? Se van a quemar y no vamos a recibir ningún premio de nada. Por eso es que dice la Escritura, y todo lo que hagas, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros hacemos algo no para Dios, o no es el motivo Dios, esas obras se representan como el heno o la hojarasca, ¿verdad? Que dice aquí, o la madera, se van a quemar. Quiere decir, ¿verdad? Vamos a suponer que una esposa sirva a su esposo, le llega, ¿verdad?, el trabajo y hace tortillas, echa manos y la comida y café y todo, le alcanza todo a la mesa. Y podemos decir, ¿verdad?, qué buena mujer, una mujer, ¿verdad?, que sirva a su marido de una manera muy especial. Pero si ella no lo hace por agradar a Dios, cuando esté delante del tribunal de Cristo, esas obras se van a quemar y no va a recibir premio alguno de ellas. Porque no lo hizo para agradar a Dios, lo hizo para agradar a su marido. La Biblia dice, todo lo que hagas, hacedlo para Dios. Todo lo que hagas, si voy a lavar los trastes, lo voy a hacer para Dios. Si voy a trapear, lo voy a hacer para Dios. Si voy a ir a trabajar, lo voy a hacer para Dios. Todo lo que haga, hazlo para Dios. Y créame, hermano, que cuando nosotros experimentamos esto, de hacerlo para Dios, es una bendición muy grande. Porque mire, cuando uno lo hace para agradar a la persona y no a Dios, es una persona que muy fácil se va a desanimar y se va a frustrar por lo que está haciendo. Vamos a suponer que yo como esposo diga, yo quiero agradar a mi esposa, pero no estoy pensando en Dios, vamos a suponer. No lo estoy haciendo para Dios, sino para ella. Y mi esposa, por ejemplo, está dormida y yo me levanto tempranito a las 5 de la mañana y empiezo a trapear todo ahí, ¿verdad? Con fabuloso y todo oloroso. Y lavo los trastes, lavo la ropa y me pongo a hacer desayuno. Y cuando se levanta, ¿verdad? Yo estoy así como... y se levanta, llega, se sienta, desayuna y sigue haciendo sus labores. Y no me dice absolutamente nada. ¿Qué cree que va a pasar en mi vida? Me voy a desanimar, me voy a frustrar, me voy a enojar y voy a decir, mira todo lo que hice
ni se fijó en lo que hice. Y no lo voy a volver a hacer, y no voy a querer hacer otra vez, me voy a enojar, y van a pasar muchísimas cosas. Pero por eso es que Dios dice, todo lo que haga, hazlo para el Señor. Y yo empiezo a trapear, y empiezo, gracias Señor, porque mira, hay personas que quisieran trapear, quisieran tener sus piernas, sus brazos, y no lo tienen. Y empiezo a lavar los platos, y ¿cuántas personas quisieran lavar los platos y no pueden? Porque están enfermos. Empiezo a hacer desayuno y todo, y digo, Señor, mira las bendiciones de tener algo de comida en mi casa. Hay personas que están muriendo de hambre, y mira, tú me has bendecido con esto, y lo hago para Dios. Entonces levanta a mi esposa, come, y se va y no dice nada, pero yo me quedo satisfecho porque no lo hice para ella, sino para Dios. Y Dios dice que Él es galardonador, Él va a recompensar todo de nuestras vidas. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, las obras que hagamos, dice la Escritura, hazlo para Dios y no para los hombres. ¿Saben ustedes quiénes son las personas que aportan la mayor parte para los grupos como niños con cáncer, niños quemados, niños con diferentes problemas? ¿Sabes quiénes son los que más aportan dinero? El narcotráfico es uno de los que más aportan dinero para este tipo de eventos. Ellos dan millonadas para calmar su conciencia. ¿Y ustedes creen que esas obras que ellos hacen, entregar millones de pesos a niños con cáncer y a la misma vez están matando con drogas a otros niños, ustedes creen que va a ser recompensada por Dios? No, porque no lo hicieron para Dios. Lo hicieron para calmar su conciencia, lo hicieron, ¿verdad?, para que la gente les aprecie en lo que están haciendo. Así, hermanos, que cada vez que venimos a limpiar la iglesia, hágalo para Dios. Porque si no lo hace para Dios, usted va a salir molesto y va a decir, miren, los hermanos no valoran que limpiamos, miren, los hermanos no valoran lo que se hace. Y vamos a tener resentimiento en nuestro corazón, vamos a tener amargura en nuestro corazón. Pero cuando lo hacemos por Dios, ¿verdad?, podemos venir. ¿Qué importa que los hermanos no digan nada? Dios está viendo, y lo hago para Dios. Y lo hago, ¿verdad?, para el servicio de los hermanos. Esto es lo que Dios quiere, y estas obras serán como la plata, como el oro, ¿verdad?, o como las piedras preciosas. No se van a quemar, sino van a permanecer delante de Dios, y recibiremos recompensas de parte de Dios. Muy bien. Miguel, si puedes buscar por favor en Santiago, en Apocalipsis 2:10, por favor. Ajá. 2:10, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muy bien. La corona de la vida, hermanos, para aquel que soporta las pruebas. Va a haber un galardón en el reino de los cielos para las personas que soportan las pruebas. El ser cristiano no es cosa fácil, ¿verdad? El que diga que es cosa fácil, pues yo difiero un poquito. No es cosa fácil. Para nuestra carne no es fácil, tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos dificultades. La familia muchas veces, ¿verdad?, deja de hablarnos. Los amigos se alejan de nosotros. Hay muchísimas cosas que pasan, pero Dios dice, aquellas personas, ¿verdad?, que soportan las pruebas, que soportan las aflicciones, aún a pesar de todo lo que venga a su vida, se mantienen fiel. Dice, yo le daré la corona de vida, un premio de parte de Dios a todos aquellos que están sufriendo, pero al final, ¿verdad?, están soportando cada una de las situaciones. Dice, no importa lo que venga a mi vida, yo voy a servir a Dios con todo mi corazón. Dice Dios, yo te doy una corona de vida el día que estés con Él. Aquellas personas que soportan las pruebas tendrán su galardón con el Señor. Qué bendición más grande, ¿verdad?, tener un galardón. Muy bien. Primero de Pedro 5:1. Aquí entramos todos los que son líderes en la iglesia. Tenemos una responsabilidad muy grande, hermano Robert, Miguel, que está compartiendo. 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros,
Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien. Los pastores o ancianos de la iglesia, vamos a dar cuenta. Fíjese, por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no busques ser maestro cuando sabéis que tendréis, ¿qué dice? Mayor condenación. Dice Pablo, no busques ser maestro porque sabes que vas a tener más responsabilidad. Nosotros como líderes de la iglesia estamos puestos al servicio de nuestro Dios y para apacentar a la grey de Dios, cada uno de los hermanos y personas que vienen a este lugar. Dice Dios, tú vas a dar cuenta, yo voy a dar cuenta por mí, como dice en el tribunal de Cristo, pero voy a dar cuenta por ustedes. Imagínense, hermano Roberto, todos los líderes, pastores de la iglesia, dice, darán cuenta a Dios por su grey también. No es nada más que voy a dar cuenta por mí, sino voy a dar cuenta por ustedes. Es algo terrible, ¿verdad? Cuando no hacemos la voluntad de Dios. Vamos a dar cuenta por ustedes. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos alimentando a la grey? ¿Qué estamos enseñándoles? Somos sinceros al decir, ¿sabes qué? Si eres pecador, no vas a entrar al reino de los cielos. Ezequiel, voy a leer última cita. Ezequiel, no vamos a terminar, pero Ezequiel 33. Ezequiel 33:1. Ya con eso terminamos y vamos a tener pendiente la boda del Cordero y la gran tribulación, si Dios nos permite, el próximo domingo. 33:1. Dice, hermanos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Muy bien. El líder de la iglesia, anciano, pastor, ministro, somos puestos por atalayas de parte de Dios. Dice la Escritura, ¿verdad? El atalaya era un hombre que el pueblo elegía, y los pueblos anteriormente tenían unas torres en sus esquinas como los cerezos, y allá ponían a una atalaya, ¿verdad? Arriba. Era un vigilante, el atalaya era un vigilante, y aquel que anunciaba. Entonces, este hombre, ¿verdad? Tenía la capacidad de ver a lo lejos porque estaba en lo alto, y cuando él veía venir al enemigo, él tocaba trompeta. La trompeta, ¿verdad?, era un sonido para que el pueblo se apercibiera y se pusiera en armas, estuvieran listos. Entonces el atalaya, ¿verdad?, venía el enemigo y él empezaba a tocar su trompeta, anunciando, hay problemas, necesitan arreglar sus vidas. Entonces dice la Escritura, si el pueblo no se apercibiera, quiere decir, oyó el sonido y dijo, el atalaya está diciendo que estamos en tiempos peligrosos. Pero se quedaba allá jugando y comiendo, llegaba el enemigo, los mataba a todos, y dice, ¿verdad?, ellos van a morir por su pecado. Pero el atalaya, la persona que está como vigilante, dice, habrá salvado su alma o su vida. ¿Por qué? Porque él hizo su trabajo. Pero más sin embargo, dice, si la atalaya viera al enemigo venir y no toca la trompeta, dice, nada, son poquitos, eso no es peligroso. No avisa al pueblo, viene el enemigo, el pueblo está desapercibido, el pueblo muere,
Y dice, el pueblo morirá por su pecado, pero la atalaya morirá también, porque no apercibió al pueblo. De esto es lo que se trata, que los líderes, dice, darán cuentas a Dios, y nosotros no apercibimos a ustedes de los tiempos que estamos viviendo, de la venida de Jesucristo, del pecado, de la salvación, de la vida eterna y de la condenación eterna, del lago de fuego. Dice, ¿verdad? Bien, si ustedes se van al infierno, se van a ir por sus pecados. Pero si yo no les avisé de lo que Dios quiere que sepan, yo también voy a tener el castigo por no avisarles. Pero si yo les aviso, como estamos hablando ahora y todos los domingos, les digo, hermanos, estamos en tiempos peligrosos, arregle su vida, rinda su vida a Jesucristo porque Jesús va a venir. Yo estoy tocando las trompetas cada domingo, cada miércoles que compartimos. Y si ustedes dicen, no creo que Jesús va a venir, no, a mí no me gusta lo de la iglesia, está bien, está bien. Pero dice Dios, el día que Jesús venga, usted se va a quedar a la gran tribulación. Y yo voy a quedar exento de cualquier culpa, porque yo apercibí, porque yo hablé. Ya le corresponde a cada uno de nosotros creer o no creer. Por eso el ser líder de la iglesia, anciano, pastor, es una responsabilidad muy grande, que vamos a estar ante el tribunal de Cristo compareciendo ante nuestras obras, pero también ante sus vidas. Ustedes son nuestra responsabilidad y nosotros daremos cuenta de ustedes también. Que es tremendo, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, sujétense a sus líderes, a sus pastores, ¿verdad? Oren por ellos, porque no es cosa sencilla el estar delante de Dios compareciendo ante todos los de la congregación. Así que, hermanos, este es el evento futuro después del arrebatamiento. Recibir premios si hemos hecho las cosas que Dios quiere. Y recuerden, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto por atalaya. Ustedes han escuchado el sonido de bocina de alarma, que Jesús viene, que la situación en el mundo está muy mal. Necesitan arreglar su vida. Ustedes han escuchado esta mañana, no pueden decir, ¿verdad?, no se me apercibió. Se les avisó y necesitan que tomen decisiones en su vida.